Buenos días. Damos inicio a este espacio de discusión y reflexión del tema mercado de capitales. Armando Marengo, que presentarlo es un amigo de la casa, que es el economista jefe del estudio de Arriazu, y nos va a hacer un update de lo que está pasando en los mercados internacionales y además también nos va a contar qué están viendo para el segundo semestre, que luce bastante desafiante en lo que es la economía y las finanzas en la Argentina. Recordemos de que mantengan muteados los micrófonos, la cámara apagada y que las preguntas que deseen efectuar las hagan por el chat. Muchas gracias y adelante, Fernando. Muchas gracias, Saúl. Bueno, buen día para todos. Un gusto estar de nuevo acá. Bueno, como decía Saúl, empezamos un poco con la parte internacional y después nos centraremos más en Argentina. El tema internacional, a ver, ¿qué estamos viendo en estos días? Básicamente, lo que viene ocurriendo, esta es la evolución del patrimonio neto de las familias e individuos en Estados Unidos hasta el cuarto trimestre del año pasado. Estamos viendo el ajuste en este patrimonio neto. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la evolución del patrimonio neto a PBI, históricamente sobre el eje de la derecha, eran más o menos 3,5 veces. Hubo dos crecimientos y posteriores ajustes, la burbuja, las .com, la burbuja inmobiliaria, venía subiendo y durante la pandemia llegó hasta 6,25 veces patrimonio neto y ahora lo que estamos viendo es el ajuste desde este nivel. Cuando uno trata de explicar la evolución de ese patrimonio neto, por qué creció tanto, claramente, a ver, esta es la evolución del déficit fiscal durante Trump, este es el año de pandemia, 15 puntos de déficit fiscal, y este es el año siguiente post pandemia, o sea, el 2021, yo diría claramente marcado por la irresponsabilidad política en Estados Unidos, que hizo que a pesar que la economía estuviese creciendo de manera por arriba de su potencial y creando empleo, haya tenido un déficit de 13 puntos del producto, motivado fundamentalmente por la conducta irresponsable de marzo del año pasado. Ahora, ¿qué generó todo este paquete de estímulo? El déficit fiscal iba a transferencia a los individuos, que los individuos, ¿qué es lo que le provocó? Recibían ingresos que no podían consumir producto de la cuarentena, entonces generó tasas de ahorro extraordinarias. Para que tengan una idea, pre-pandemia, el nivel de ahorro de los individuos equivalía a 7,5% del ingreso disponible. En abril del 2020, primer mes de aislamiento, llegó a casi 35% del ingreso disponible. Durante la pandemia siempre estuvo por arriba del nivel pre-pandemia y este es el paquete de Biden que le elevó a 27% del ingreso disponible en el momento que la economía ya estaba recuperándose por arriba de su ritmo, de su potencial. Todo este ingreso disponible hay que destinarlo a la demanda de algún activo. Entonces, ¿qué generó esto? Este es el rendimiento de los bonos del Tesoro diciembre de 2018, diciembre del 19, abril del 20. ¿Qué generó? Una gran burbuja en el precio de los bonos del Tesoro. ¿Por qué? Porque la gente, por la incertidumbre, salió a cubrirse. La forma de cubrirse es demandando bonos del Tesoro. A lo que hay que agregarle que la Reserva Federal también compraba bonos de Tesoro y llevó la tasa de 10 años en promedio de abril a 0,6, a 0,69, pero en realidad tocó 0,49, rompió el 0,50 por primera vez en la historia. ¿Esto cuál es el primer impacto que tiene? Cuando uno ve el precio de acciones, que es el valor presente de los flujos futuros descontados, esa tasa de descuento era muy baja, entonces generó un primer impulso en el precio de las acciones, a la vez que parte de ese ahorro extraordinario también se destinó a demandar acciones. Esta es la baja del MSCI mundial en dólares de pandemia, en agosto ya llegó al nivel prepandemia, y esto todo un crecimiento posterior, 30% adicional hasta fin del año pasado, motivado por ese ahorro extraordinario. Y si uno se fija qué pasó con otros activos como inmuebles, esta es la evolución del activo inmueble dentro del patrimonio neto de las familias y las ONG en Estados Unidos, donde se ve, esto era la burbuja de 2006-2007, la explosión que pasó con el valor de ese activo llamado real estate,
la recuperación posterior y la fuerte aceleración en el último tiempo, donde parte del ajuste actual está viniendo por lo que ocurre con el precio de las acciones, pero otra parte del ajuste debería venir también por el valor de los inmuebles. Cuando uno ve qué está pasando con la economía americana, la demanda continúa tirando. Y cuando uno dice, ¿cómo puede ser que siga creciendo la demanda en Estados Unidos? ¿Con qué se financia? Bueno, ¿con qué se está financiando? Yo antes les hablaba de la tasa de ahorro extraordinaria durante la pandemia y que el nivel prepandemia era equivalente a 7,5% del ingreso disponible. Esto es lo que está pasando con la tasa de ahorro actualmente. Está en el 4,5%. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ingreso en términos reales, o sea, el ingreso total de los individuos en Estados Unidos ajustado por inflación va cayendo, el gasto crece por arriba de la inflación. Entonces, fíjense cómo se va reduciendo la brecha entre ingreso y gasto. Entonces, ¿cómo se financia eso? Con una reducción de la tasa de ahorro. Se sigue ahorrando, pero mucho menos de lo que se ahorraba prepandemia. ¿Por qué? Porque la gente tuvo un efecto ingreso y no está dispuesta a sacrificar consumo. Por el momento no está dispuesta a sacrificar el consumo. Ahora bien, cuando uno ve ventas minoristas, fíjense cómo, si uno ve la tendencia de largo plazo, venía por acá la tendencia de largo plazo, la caída de la pandemia, la recuperación, el gran salto coincidente con el paquete fiscal de Biden del año pasado, y a partir de ahí se desacopla y los últimos datos incluso hasta acelerándose las ventas minoristas. Con una demanda que sigue tirando, pero con una capacidad ociosa casi al límite, la línea naranja es la capacidad productiva, el potencial que tiene de producción de la economía americana, la línea azul es cuánto se está produciendo realmente, y está claro que la línea azul no puede romper de manera permanente la naranja, durante algún tiempo acotado podría, en base a postergar, no sé, mantenimiento de maquinaria, haciendo horas extra o lo que fuere, pero no de manera sostenida. En la pandemia cayó fuerte la producción, no el potencial, entonces el crecimiento post pandemia es muy fácil la recuperación, porque yo tengo capacidad ociosa instalada. Ahora, cuando voy llegando al límite de mi capacidad productiva, digamos, ¿a cuánto tiene que crecer la economía? Al ritmo de su potencial. El ejemplo más claro de esto es desempleo. Cuando uno, digamos, de esta capacidad ociosa acotada, la tasa de desempleo es similar a la prepandemia, pero cuando ajusto el desempleo por pedidos de empleo, me da que la tasa de desempleo neta es negativa en casi 4% de la PEA y es récord histórico. ¿Qué quiere decir que la tasa de desempleo sea negativa? Que la economía americana tiene 11 millones de demanda de puestos laborales, o sea, 11 millones de búsquedas laborales que no se están cubriendo, y hay un total de 6 millones de desempleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aún tomando todos los desempleados para cubrir la demanda de puestos laborales, todavía quedarían 5 millones de puestos de trabajo por cubrir, que no alcanzaría la cantidad de personas desempleadas para cubrirlo. ¿Esto qué genera? Esto genera incremento en los salarios. Y el incremento en los salarios, por arriba de la productividad, que genera que suban los costos laborales unitarios. Fíjense la aceleración que tuvieron los costos laborales unitarios. Unitario es por unidad de producto. Yo estoy viendo cuál es la carga salarial por unidad de producto. Bueno, fuerte aceleración. Y ese incremento en la carga salarial por unidad de producto, ¿qué es lo que está haciendo? Claramente afecta la rentabilidad de los negocios. Como caso anecdótico, en Estados Unidos actualmente hay negocios que están cerrando por falta de personal. No consiguen personas, entonces ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que cerrar. Entonces, esta es la productividad y esto es lo que suben los costos laborales, ajustados por productividad, o sea, claramente que la diferencia es todo el incremento de salario no explicado por lo que pasa por la productividad. Al mismo tiempo, como la demanda tira, una parte va a ajustes de salario y la otra, ¿dónde va? A déficit comercial. Digamos, toda la demanda que hay doméstica que no la puedo cubrir con producción local, ¿qué hago? La importo. Entonces, fíjense las exportaciones bastante planas, pero fíjense la evolución de las importaciones americanas acelerándose,
¿Para qué? Para cubrir esa demanda insatisfecha interna. El tercer punto, mecanismo de ajuste, si sigo teniendo la demanda en alza y no tengo capacidad productiva, ¿cómo reacciona inflación? Al mes de abril en Estados Unidos, la inflación más alta en 40 años, y si comparamos con las 3 jorobas que tiene acá la inflación en Estados Unidos, esta es la inflación consecuencia de la guerra de Vietnam, primer crisis de petróleo, que el precio del petróleo pasó de 3 a 9 dólares, se multiplicó por 3, segunda crisis del petróleo, se volvió a multiplicar por 3 el precio del petróleo. Bueno, estamos con tasas de inflación que solamente son comparables con aquellos momentos. Ante ese escenario, y dado que la inflación apremia en todo el mundo, diría, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los bancos centrales empiezan a ajustar y también los gobiernos empiezan a ajustar. Y yo creo que acá hay un punto bastante importante que se menciona muy poco. Cuando uno ve las cifras de Estados Unidos se está llevando adelante un flor de ajuste fiscal. Yo diría que no por prudencia, sino consecuencia de la imprudencia del año pasado. Esta es la evolución del déficit fiscal de Estados Unidos, 12 meses móviles, o sea, tomando siempre los últimos 12 meses. Fíjense el nivel prepandemia, esto toda la irresponsabilidad de Trump, donde a pesar que la economía estaba en pleno empleo, venía subiendo el déficit fiscal, pandemia, explosión del déficit, post-pandemia, bueno, fíjense cómo baja el déficit. Y si lo ponemos en términos del PBI, Estados Unidos llegó a tener en abril del año pasado, los 12 meses anteriores, casi 20 puntos de déficit fiscal acumulado en 12 meses. ¿Sí? Esto es la absoluta irresponsabilidad de Biden, empujado por su partido político, y este es el ajuste posterior. Fíjense que actualmente el déficit está en torno a 5 puntos del producto, o sea, hay un ajuste de 15 puntos del producto. ¿Cómo ocurrió ese ajuste? Bueno, básicamente reduciendo los subsidios, las transferencias que se le hacían a los individuos, como veíamos en el gráfico de ahorro anterior, que veíamos que el ingreso en términos reales a los individuos le va cayendo, y esa merma en el ingreso real está explicado no porque caen los salarios o la contribución, digamos, la tasa de retorno por las propiedades, sino por lo que ocurre que va cayendo las transferencias que le hace el gobierno a los individuos. ¿Cuál es la otra parte del ajuste fiscal? Esto era la proyección de tasas de interés, cada puntito es que espera un miembro del Comité de Política Monetaria de la FED a diciembre de este año la tasa de política monetaria, en septiembre esperaban la mayoría que no iba a haber cambio, en diciembre la mayoría decía que la tasa iba a ser 0,9%, y en marzo el promedio ya se ubica en 1,9%. Entonces, primero, el ajuste fiscal. Segundo, se espera suba de tasa, y de hecho ya empezó a subir la tasa de interés. Tercero, se empieza a reducir el balance de la FED, fundamentalmente a partir del 1 de junio, digamos, a partir de mañana, donde lo que son vencimientos de los bonos del gobierno que tiene la FED y de la deuda garantizada por hipoteca, en la medida que vayan venciendo, en vez de reinvertir ese flujo, ¿qué van a hacer? No lo van a ir reinvirtiendo, entonces de esa forma va a ir bajando la exposición. Ahora, ajusto fiscalmente, subo la tasa de interés. Cuando subo la tasa de interés de política monetaria, empieza a reaccionar la tasa del tesoro, y esta es la otra parte del ajuste. Esta era la tasa de diciembre del 18, la tasa en el momento de mayor liquidez, de mayor pandemia, digamos, de mayores restricciones, y esto es la tasa actual, digamos, el rendimiento de los bonos del tesoro al día de ayer. ¿Qué vemos en la curva? Varias cosas por notar. Primero, el tramo corto muy empinado, pero no solamente muy empinado, sino que hasta 6 meses por debajo de lo que esperan los miembros de la Fed que sea la tasa de política monetaria a fin de año. Entonces, ¿qué es lo primero que nos estás diciendo acá? Que hay que esperar que este empinamiento de la curva se vaya aplanando, básicamente subiendo el tramo más corto de la curva y alineándose con la tasa de política monetaria de la Fed. ¿Por qué? Porque no tiene lógica
que por un depósito overnight, digamos, que la tasa de call, que es la que maneja la Fed, esté cerca del 2%, y que un bono de tesoro un mes me rinda 0,7%. Entonces esto claramente se irá alineando con lo que pase con la tasa de política monetaria. Segundo punto, acá vemos que la tasa de 10 años está en torno a 2,80, cuando había llegado a 3,15. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, acá vemos los movimientos de capitales y los impactos que tiene el flight to quality, donde cuando la situación se va normalizando, la parte larga de la curva empieza a irse hacia arriba, y hacia arriba, que si uno dice, si la tasa está en torno al 3, 3,5%, estamos hablando de una tasa real positiva de 1, 1,5%, en la medida que el mercado le cree a la Fed que va a volver a cumplir con la meta de inflación de 2%. Entonces, es la primera vez que la tasa real esperada vuelve a ser positiva de 2019. Entonces, no es algo menor y es algo que veníamos planteando nosotros, que esperábamos que la tasa este año tocara 3%, se dio mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces, de nuevo, si uno tiene que proyectar la curva de bonos del tesoro, yo diría que sería algo empezando en 2 y con una tasa a 10 años en torno a entre 3 y 3,5%, con lo cual la curva sería desplazando hacia arriba, pero no de manera paralela, sino que el tramo corto subiría más que los tramos más largos de la curva. Ahora, cuando me sube la tasa de 10 años de 0,5 a 3%, me está subiendo la tasa de descuento. Entonces, cuando me sube la tasa de descuento, bueno, este es el tramo que pasó con la tasa de 2 años, toda la pandemia con tasa cercana a 0 y cómo empieza a crecer, la tasa de 5 años, la tasa de 10 años, que a veces llegó al pico de 3,13 y ahora bajó. Pero cuando me sube esa tasa, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a ajustar el precio de las acciones. El S&P, que tuvo una recuperación en los últimos días, 13% de baja, y el Nasdaq, 23% de baja acumulada del máximo, coincidente con el nivel de fin del año pasado. Yo empecé la charla mostrándole el gráfico de patrimonio neto a PBI en Estados Unidos. Decíamos que estaba en 6,5 veces, pero si tenemos en cuenta que el PBI americano va creciendo en algo parecido al 2%, con una inflación del 8%, estamos diciendo que el denominador va creciendo, crece a un ritmo del 10%. Y si vemos que las acciones ajustaron en promedio más o menos 18%, pero hay otros, los bonos del tesoro también ajustaron, pero hay otros activos como real estate que todavía no ajustó, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, el numerador ya ajustó una parte y el denominador está subiendo. Entonces el ratio que estaba en 6,25, creemos que está, todavía no se conoce el dato, pero que está en niveles más parecidos a 5, 5,50 y ya se empieza a dar una parte importante de ese ajuste para volver a lo que son los niveles de equilibrio. ¿Está terminado el ajuste en el precio de acciones? Uno debería pensar que sí, no se desencadena una tercera guerra mundial, que es nuestro escenario base, que creemos que la invasión de Rusia a Ucrania queda encapsulada ahí y no se expande al resto del mundo. Bueno, podríamos estar llegando a niveles mínimos en los índices accionarios y por ahí hay que empezar a ver activos particulares, digamos, yo diría, sectores particulares y activos particulares donde puede haber oportunidades. Respecto de la relación dólar-euro, si uno ve qué pasó en el mundo a partir de la invasión de Ucrania a Rusia, bueno, básicamente lo que pasó, subió el precio de los alimentos, Estados Unidos exportador de alimentos, subió el precio de la energía, Estados Unidos exportador de energía, y hubo un fuerte flight to quality de emergentes y Europa hacia Estados Unidos, o sea, un fuerte ingreso de capitales. Todo esto, ¿qué generó? Bueno, una fuerte apreciación del dólar respecto al euro, y si lo toman contra el DXY, que pondera como 60% de euro, pasa lo mismo. Y si uno tiene que pensar la evolución de esto, de nuevo, en el escenario base, que no estamos en el inicio de una tercera guerra mundial, uno debería pensar que esa apreciación del dólar debería estar llegando a su fin, que no sería esperable que vuelva a niveles, digamos, que se siga apreciando. Siempre planteamos, dada la relación de costos laborales entre Estados Unidos y Europa,
que sería casi imposible volver a, ¿no?, una relación 1 a 1, bueno, llegó a 1,04, llegó ahí al límite, bueno, creemos que motivado fundamentalmente por ese flight to quality. Para terminar la parte internacional, posibilidad de recesión. A ver, en Estados Unidos salió la revisión del primer trimestre, donde el PBI cayó más de lo que se había dicho en la primera estimación del primer trimestre de este año. Pero es muy curioso. ¿Por qué? Porque se aceleró el consumo y la inversión, se desaceleró un poquito, pero pondera mucho más consumo que inversión. Si uno ve la demanda agregada total, durante el primer trimestre del año creció 2,1 más 1,2, 3,3% anualizado, cuando venía, digamos, los últimos trimestres del año pasado venía claramente por debajo de ese nivel. ¿Cómo se abasteció esa demanda? Si cayó el PBI, bueno, parte con menor acumulación de inventario, fíjense que se ajustó a la baja la acumulación de inventario, o sea que se consumieron más inventarios internamente y más deterioro de las cuentas externas, fundamentalmente por mayor nivel de importaciones. Entonces, ¿se ve algún indicador que la economía americana se esté desacelerando? No, de hecho, la demanda se está acelerando respecto a los trimestres anteriores. Ahora, si uno se basa en probabilidades, esto es desde el 54, cada vez que hubo una suba de tasa de política monetaria, ¿qué pasó con el PBI en Estados Unidos en el área verde? ¿Y qué se ve? Que desde el 54 hasta ahora hubo 13 periodos de ajuste de tasas. De los 13, 10 marcados con naranja fueron con caída de actividad económica y 3 marcados con amarillo fueron sin caída de actividad económica. Así que si uno se basa en probabilidades, uno debería decir, bueno, seguramente vamos de nuevo a una caída de actividad económica. Pero creo que hay algunas cosas que juegan a favor de esperar un soft landing. ¿Cuáles son las cosas que juegan a favor? A ver, por un lado, fiscalmente ya se está ajustando. Lo segundo que tenemos, pensando en el tema de inflación y el combate de la Fed, que se está ajustando fiscalmente. Lo segundo, que la Reserva Federal empezó ya su política de ajuste de tasa de interés y reducción del balance. Lo tercero, subió la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro, lo cual genera otra parte del ajuste. Y lo cuarto, que de nuevo, si uno espera que no estemos en el inicio de una tercera guerra mundial, es esperable que los precios de las materias primas no sigan subiendo. Entonces, todo esto debería permitirle a la Fed a tener una lucha más sencilla contra la inflación. ¿Por qué? Porque hay factores exógenos, como fueron la suba de la energía y la suba de alimentos, que es esperable que no se vuelvan a dar, con lo cual eso debería ayudar en la lucha con la inflación, digamos, fortalecido con el ajuste fiscal y el ajuste monetario que está haciendo la Reserva Federal. Desde el punto de vista de actividad económica, acá se ve el dato del primer trimestre que cayó el PBI, pero este dato, digamos, es medio impreciso, porque la demanda en realidad viene creciendo más que antes. Entonces, lo que me está mostrando esto es que la demanda sigue creciendo sin capacidad ociosa. Entonces, ¿qué hay que esperar? A ver, primero, este dato no me está anticipando una recesión, sino un exceso de demanda que no lo puedo satisfacer con producción doméstica. Y hacia futuro, digamos, ¿hay algún indicador que me esté mostrando que la demanda esté cayendo? La verdad que, como vimos, ningún indicador ni de ingreso, ni de consumo, ni de venta minorista está mostrando que la demanda se esté desacelerando. Entonces, se podría dar una reducción de la tasa de inflación por temas exógenos, sin que haya una baja en la demanda, con lo cual eso podría fortalecer un escenario de soft landing. Esto es la confianza de los managers, el PMI, digamos, en el caso de la zona del euro, en terreno positivo. Estados Unidos en terreno positivo, arriba de 50, es que la visión es positiva. Lo que sí se ve, China cayendo en terreno negativo, y China influenciado fuertemente por su política anti-COVID, bastante extraña, donde ¿qué vemos? Si uno ve indicadores indirectos, esto es transporte de pasajeros de aviación civil, marzo de este año contra marzo del año pasado cayó 70%, claramente se ve acá las restricciones que hay dentro de China, pero esto es transporte de mercadería, y que se ve una caída de solo el 2% interanual.
Entonces se ve un tema mucha caída de movilidad de individuos, no tanto de transporte, pero claramente tiene impacto en confianza y en desaceleración de actividad económica. Perdón. Y cuando vemos índice de confianza, esto es prepandemia en Estados Unidos, esto es el paquete de Biden cuando le regalaron la plata, y a partir de ahí viene cayendo la confianza, que cae tanto la condición actual como las expectativas futuras en Estados Unidos, pero es curioso cómo la demanda sigue tirando, y esto es el promedio histórico de largo plazo de confianza en Europa y cómo está actualmente en la zona del euro y en la Unión Europea. Este es el peor momento de pandemia. Bueno, una fuerte caída, claramente el caso europeo, esta fuerte caída, influenciada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. De nuevo, se ven indicadores de confianza desacelerando, no se ven indicadores de actividad desacelerando fundamentalmente en Estados Unidos, la demanda sigue tirando, y habrá que ir viendo los datos de inflación, donde creo que hay algunos motivos para esperar datos que sean positivos, posiblemente no el de inflación de mayo, pero a partir de junio, julio puede ser que la inflación empiece a mostrar alguna desaceleración. Argentina. Argentina tenemos actividad económica. Esto es la evolución del PBI mensual durante el año 2021 y esto es cómo arrancó 2022. ¿Qué me dice? Si yo me fijo los primeros 4 meses del año, actividad está estancada, pero si lo comparo contra el año pasado, me da fuertes crecimientos interanuales. ¿Esto qué se llama? Esto es lo que se llama el arrastre estadístico. Fíjense cómo creció en la segunda parte del año, explicado fundamentalmente por la expansión fiscal en un año electoral, terminó en este nivel diciembre, y si uno toma ese nivel, bueno, esto pasó enero, febrero, marzo, abril, los últimos 4 meses. Entonces, yo diría economía estancada, pero variaciones interanual positivas. Si uno hace un ejercicio estadístico que se llama ver el arrastre estadístico, ¿qué es el arrastre estadístico? Bueno, supongamos que la economía no crece más el resto del año. ¿Para qué se hace este ejercicio? Para ver qué tasas de crecimiento interanual implícita quedan, suponiendo que se estanque la economía. ¿Y qué vemos? Que cuando, con este supuesto de estancamiento, si yo comparo todo el 2002 teórico contra el dibujo del 2001, me da que el área del 2002 contra el área del 2001 un 4% superior. O sea que la economía estancándose en el nivel de abril ya tendría un crecimiento de 4% contra el año pasado. Incluso meses puntuales como mayo, aún estancado contra abril, me daría más de 8% de crecimiento interanual. ¿Y por qué? Y porque mayo del año pasado volvimos a cerrar actividad económica. Entonces es la magia del arrastre estadístico. Pero fíjense algo curioso, que si la economía no creciese el resto del año, diciembre de este año sería peor que diciembre del año pasado, a pesar que la economía en su conjunto mostraría un crecimiento de 4%. Cuando uno trata de explicar actividad económica de corto plazo, hay que fijarse en los factores que impulsan la demanda. Y acá tenemos precios internacionales, que agro jugó a favor por la sequía y por la invasión de Rusia a Ucrania, agro volvió a subir, pero también subió el precio de la energía. Y somos importadores de energía y necesitamos energía o necesitamos urea para producir agro, con lo cual, por un lado nos beneficia, por otro lado nos perjudica. Movimientos de capitales dependen de confianza, con lo cual es esperable que su impacto sea negativo. Y los socios comerciales va a ser positivo, pero mucho menos que el año pasado, con un Brasil que viene bien los últimos meses y dependiendo de la evolución política de Brasil, vamos a ver cuánto nos ayuda. Factores internos, si cumplimos una meta con el Fondo Monetario, vamos con ajuste fiscal. Y la política monetaria y crediticia también depende de confianza y el sistema financiero tiene que financiar al tesoro, con lo cual expansión de crédito no es esperable, negativo. Y factores exógenos, el clima también nos jugó en contra, con lo cual si uno dice ¿qué hay que esperar de actividad económica para este año? Que vaya a la baja. Entonces el 4% que yo le estoy planteando acá de arrastre, en realidad nosotros estamos trabajando con un 3% para el año. ¿Qué implica eso? Que esta línea roja va a tener una pendiente negativa, y cuando yo compare diciembre contra diciembre del año pasado, me va a dar una baja como de 3% interanual en actividad económica. A pesar que el año me da positivo, ¿por qué? Por el efecto arrastre estadístico, la actividad económica estará cayendo en el margen.
Ahora bien, ¿qué va pasando con el tipo de cambio? Durante las elecciones, el Banco Central depreciaba el 1%, aceleró hacia fin de año, principio de este año, el 2%, cerca de firmar el acuerdo con el fondo, un nuevo escalón, 3%, y ahora el Banco Central va depreciando al 4% el tipo de cambio. Ese 4% se ve acá que se acelera el tipo de cambio oficial, se ve una brecha que había caído y ahora pegó un pequeño saltito, y perdón, es el contado con liqui y esta es la brecha. Donde cuando uno dice, ¿por qué bajó la brecha? Esto lo anticipamos y dijimos, hay un tema estacional. ¿Cuál es el tema estacional? Que para comprar dólares necesito peso y la primera parte del año fiscalmente no sobran los pesos. Ahora bien, ¿cuál es el otro tema que tenemos que es preocupante? Esto es la intervención del Banco Central en el mercado de cambio acumulado 2021. Una primera parte modesta, se empieza a acelerar, mayo es el mes de mayor compra de divisa, se sigue comprando pero se desacelera y a partir de agosto el Banco Central empieza a intervenir vendiendo dólares en el mercado de cambio. ¿Y esto cómo viene este año? Primero 4 meses. El año pasado habíamos comprado 3.700 millones de dólares hasta abril, ahora venimos comprando 300 millones de dólares. Claro problema. Y mayo, que es el mes de grandes compras, el año pasado se compraron 2.200 millones de dólares, y esto es como viene mayo de este año. Todavía no están publicados los datos oficiales, pero de acuerdo a datos extraoficiales, mayo habría terminado con una acumulación cercana a 1.000 millones de dólares, contra 2.200 del año pasado. Acá, esta es la evolución de las reservas netas según el acuerdo con el Fondo Monetario, y esta es la meta que tenemos de reserva con el Fondo Monetario. Sí. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Bueno, que la meta de junio seguramente se cumpla, dado que después empieza a caer, si vemos lo que pasó el año pasado, las reservas porque hace falta intervenir en el mercado de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, seguramente estas metas no las vayamos a cumplir durante el resto del año. ¿Por qué no compra dólares el Banco Central en el mercado de cambios? Bueno, lo primero interesante, si vemos los primeros 4 meses contra el año pasado, es que las exportaciones subieron 6.000 millones de dólares y las liquidaciones de dólares del sector exportador subieron 4.300 millones de dólares. O sea, crece la liquidación, pero menos que las exportaciones. Acá hay 1.900 millones de dólares que se están perdiendo de financiamiento externo. ¿Y qué pasa con las importaciones? Se importaron 7.300 millones de dólares más, pero se compraron 5.400 millones de dólares más. Entonces, si bien por exportaciones estamos de alguna forma financiando al resto del mundo, ¿por qué? Porque le vendemos más de los dólares que se liquidan internamente. Con las importaciones pasa lo inverso. Le compramos al resto del mundo 7.300 millones de dólares, pero al Banco Central le compramos solamente 5.400, entonces esto es un financiamiento que nos está dando el resto del mundo. Ahora, este cuadro es muy chiquito, pero tiene mucha información valiosa. Si vemos ese primer cuatrimestre del año, esto es la caída, acá está la caída en las compras del Banco Central contra el año pasado. El año pasado había comprado 3.600 millones de dólares en el cuatrimestre, ahora 113 millones. Y cuando uno trata de explicar ese peor comportamiento, la cuenta mercancía cayó, a pesar que los exportadores liquidaron 4.300 millones de dólares más. ¿Por qué? Porque los importadores demandaron mucho más dólares. Entonces, si bien los exportadores liquidan más, los importadores demandan más, entonces la cuenta mercancía me da una pérdida de 1.100 millones de dólares. Pero la principal pérdida se da en la cuenta de servicio. ¿Y qué es la cuenta de servicio? Fundamentalmente turismo. Fíjense cómo la compra de dólares para pagar servicios, donde de nuevo fundamentalmente son pasajes y viajes y turismo en el extranjero, casi que se duplicó respecto del año pasado. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, claramente, a pesar de que no hay una fuerte expansión monetaria, los pesos que hay dando vuelta en la economía, la gente no los quiere tener, entonces, ¿qué hace? Bueno, trata de sacarle dólares baratos al Banco Central. ¿Y cómo se le saca dólares baratos al Banco Central?
importando bienes. Acá tenemos la importación de, perdón, importando tanto bienes como servicios. Entonces es la forma de realizar la mejor inversión que tiene la economía argentina, que es comprar dólares oficiales al Banco Central. Mientras tanto, esta es la evolución del tipo de cambio real oficial, el cociente entre tipo de cambio e inflación, cómo se empieza a apreciar el tipo de cambio, y estamos en niveles similares a 2018, previo al salto cambiario de Macri, o sea, estamos con un nivel de tipo de cambio real similar a cuando la economía argentina recibía capitales del resto del mundo. Difícil de sostener esto, y en la primera parte del año se sostiene gracias a la estacionalidad. Habrá que ver cómo se hace en la segunda parte del año. Y este es el tipo de cambio real, pero medido en vez del tipo de cambio oficial del contado con liquidación. Claramente es más alto, pero además, si vemos hacia atrás, bueno, está en niveles de 2019, donde ya había explotado la crisis cambiaria de Macri, y si uno toma los costos argentinos al contado con liquidación, es una economía barata Argentina. Entonces, si uno dice, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio de Argentina? Claramente yo diría que es inferior al contado con liqui, pero si la gente desconfía y todo el mundo sale como loco a comprar dólares, claramente puede tener un overshooting de tipo de cambio, como ocurrió hacia fines del 2020, que esto estaba solamente explicado por desconfianza, no tenía ningún fundamento económico. Ahora bien, ¿cuál es la madre de todos los problemas? Esto es la evolución de los subsidios 2021 de Argentina, y esto es la evolución de los subsidios que tenemos proyectados 2022 bajo un escenario que ahora le voy a mostrar los supuestos. ¿Qué estamos diciendo? Que el año pasado los subsidios fueron un poco menos de 3 puntos del producto, este año nos vamos a 3,8 del producto casi, y esto ¿qué me genera? Que el déficit fiscal del año pasado fue 3 puntos, este año un poquito más alto de 3 puntos. A pesar de que se están incorporando como renta de la propiedad, las barras rojas son la renta de la propiedad que el Tesoro registra como ingreso este año, las azules la que registraba el año pasado, a pesar de que se está haciendo una aberración contable acá, que el gobierno está contabilizando como ingreso la diferencia entre los bonos SER que se emitieron hace un año y la reapertura que se hace este año, que mientras tanto acumuló 55% de inflación, esa diferencia que hace cuando hace una reapertura de estos bonos, la contabiliza como ingresos corrientes. Si neteamos, claramente ya estamos en un déficit más parecido a 3,5, a un ritmo del 3,5 a abril de este año. Ahora, esta es la clave de todo. Esto es la emisión de pesos que hace el Banco Central para financiar el Tesoro. Esto es la colocación de deuda que hace el Tesoro en términos netos, y esta área naranja es el déficit fiscal. Entonces, cuando uno trata de explicar la reducción de la brecha del primer trimestre, está explicada por un déficit fiscal no tan grande, esta área naranja, por una fuerte colocación de deuda en términos netos, que le permitió cancelar deuda con el Banco Central del Tesoro. Ahora, en el mes de abril se empezó a revertir esto. ¿El déficit fue más grande que abril del año pasado? Sí, claramente, 11.000 millones contra 80.000 millones, pero la colocación de deuda neta fue negativa. Entonces, ¿cómo se financió esto? Con emisión de pesos. Y cuando empiezo a emitir pesos, empiezan a sobrar los pesos, entonces tengo más demanda de dólares al tipo de cambio oficial, al Banco Central se le complica acumular reservas y más presión sobre la brecha cambiaria. Cuando uno dice el problema de Argentina es fiscal, hay que hacer un ajuste, la principal cuenta de ajuste son las jubilaciones, 7 puntos del producto, el gasto social, planes sociales, 4,5 puntos del producto, nadie quiere hacer el ajuste sobre esto, pero tenemos 3 puntos del producto de subsidios económicos y 0,7 para financiar el déficit operativo de empresas públicas. Si sumamos los dos, tenemos 3,8 de puntos del PBI de gasto entre subsidios económicos y déficit operativo de empresas públicas, que es por donde debería venir el ajuste. Si no se encara el ajuste por este lado, como hay un déficit fiscal y no hay forma de financiarlo, el mecanismo de ajuste es la inflación, y cuando hay inflación, ¿qué es lo que ajusto? Ajusto las jubilaciones y el gasto social. ¿Por qué? Porque esto se ajusta trimestralmente.
Entonces, cuando la inflación se acelera, si yo fijé acá jubilación y se aceleró la inflación, la licúo durante 3 meses hasta el próximo ajuste. Y si la inflación se sigue acelerando, si lo sigo ajustando. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. La aceleración de inflación, yo diría que es el mecanismo de ajuste que está teniendo el déficit fiscal. Para tener una idea, este era el gasto previsional en 12 meses, diciembre del 2021, 11,6% del PBI. Ahora, si yo supongo una inflación en torno al 80% y que los salarios reales me caigan 6,4%, bueno, fíjense cómo bajo ese gasto previsional en términos del producto. Y si yo supongo más inflación de manera tal que los salarios reales me caigan 25%, esto es lo que pasó en 2002, bueno, fíjense cómo licúo más el gasto previsional. ¿Qué es lo que me muestra este cuadro? Bueno, que cuando se acelera la tasa de inflación, yo bajo los salarios reales y en la medida que bajo el salario real, ¿qué es lo que logro? Bueno, licuar el gasto previsional. Es como se hace el ajuste fiscal si yo no estoy dispuesto a hacerlo vía ajustes de tarifa y reducción de subsidios. Ahora bien, inflación. Esto lo paso rápido, yo creo que ya lo vimos el mes pasado. Creo que lo más interesante de la inflación es esto. ¿Qué pasó en el primer cuatrimestre del año con la inflación? Si uno toma la inflación observada el primer cuatrimestre y la analiza, fue del 87%. Compuesta de esta forma: los exportables subieron 100%, los importables 50%, los servicios públicos 66%, los bienes no transables 97%. ¿Y cómo se forman estos precios? De acuerdo a lo que pasó con estos bienes, con estos insumos. Los precios internacionales de los productos de exportación subieron 47% por la invasión de Rusia a Ucrania, los importados 23%, todo esto medido en dólares. El tipo de cambio en el primer cuatrimestre se depreció al 37% anualizado. El tipo de cambio, el contado con liqui, se apreció a un ritmo anualizado de 7%. Los márgenes subieron 7%, los servicios públicos, electricidad, gas y combustible 78%, y otros servicios 42%, y los salarios subieron a un ritmo anualizado del 68%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Proyectar los próximos 8 meses del año. Esto es lo que pasó con los inputs de nuestro modelo de precios enero-abril, esto es observado, y esto es lo que tenemos para mayo-diciembre. Entonces, si uno dice mayo-diciembre, en la primera parte del año Expo creció 47, estamos poniendo 4. No siguen subiendo los precios de exportación en dólares. Las importaciones que crecieron 23, estamos poniendo crecen 3, o sea, fuerte desaceleración. El tipo de cambio oficial, que en el primer cuatrimestre se depreció al 37% anualizado, estamos poniendo que se deprecia al 75% anualizado. Este es un promedio mensual de 4,8% mensual. Actualmente estamos al 4%, como que se aceleraría un poco más el ritmo de depreciación. El paralelo que se apreció en la primera parte del año, producto de la escasez de peso, estamos poniendo que va a ir un poco más arriba del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Los márgenes que subieron 7%, estamos poniendo que se desaceleran por caída de actividad económica. Los servicios públicos que acá ajustaron 77 y 42, estamos poniendo electricidad, gas y agua 55 contra el 78. Y otros servicios que había ajustado 42, acá estamos poniendo más ajuste, casi 67%, y una aceleración en las negociaciones de paritaria, que en la primera parte del año todavía no se habían abierto las paritarias, iba al 68, ponemos 82. Si uno se fija, digamos, los supuestos que estamos poniendo, después si alguien tiene alguna pregunta lo podemos profundizar sobre esto, no parecen supuestos muy descabellados. Es más, en los precios internacionales se desaceleran, salarios se aceleran y el resto yo diría que bastante parecido, con una aceleración del tipo de cambio oficial que ya la estamos viendo y con una brecha que ya la estamos viendo. Ahora, si corremos el modelo con estos supuestos, ¿qué nos da el resto del año? Que la inflación el resto del año es 94%. Y esa inflación del resto del año, 94%, nos da el año como un todo, un poco arriba del 90% de la inflación. Ahora, con esa inflación de 90%, vamos a ver qué pasa con el resultado fiscal. Este es el resultado fiscal los primeros 4 meses del año, y esto los otros 8 meses.
Si ponemos esa inflación y la caída de actividad económica, nos da que los ingresos totales caen en términos del PBI 0,7 y que el gasto primario ajusta 0,8. Pero ese ajuste de 0,8 tiene subsidios creciendo y el ajuste de las prestaciones sociales. Lo que les mostraba antes, la licuación del gasto social que va ajustando trimestralmente cuando se acelera la tasa de inflación. El ajuste, ¿quién lo paga? El que no puede ajustar inmediatamente su ingreso. Con esto supuesto, ¿qué nos da el año? Un déficit fiscal de 3,1 contra 3 del año pasado y contra una meta de 2,5 del Fondo Monetario. A lo largo del año los ingresos suben 0,4, los gastos primarios caen 0,4, con un ajuste de 0,8 en las prestaciones sociales, esto es jubilaciones, pensiones y planes sociales, pero que las tarifas siguen subiendo 0,7 contra el año pasado. Entonces, consecuencia de esto, tenemos un déficit de 3 puntos del producto. Esos 3 puntos del producto, ¿qué tiene que financiar el gobierno? Los vencimientos de deuda que ajusta a tasa fija, los vencimientos de deuda que ajustan por ser, los vencimientos de deuda dólar link, más el déficit fiscal. Entonces, estas son las necesidades de financiamiento en pesos que va a enfrentar el gobierno durante los próximos meses. Mayo ya lo tendría cubierto, pero parte de esto se pateó hacia adelante. Esto no tiene supuesto de rollover, entonces, ¿qué vamos viendo? Uno diría, bueno, el próximo desafío es septiembre. Pero en realidad cada mes va a ser un desafío. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy avanzando, tengo que ir colocando deuda cada vez más cerca de las elecciones del año que viene. Y si yo me voy acercando a las elecciones del año que viene, parecería que el mercado no está tan ávido de colocar deuda post-elecciones, entonces se me va a ir acumulando los vencimientos acá. Ahora bien, esta es la evolución de la deuda del Tesoro en términos del producto a tasa fija, esto ajustada por ser, esto es dólar link y esto la deuda en dólares del Tesoro. Si me preguntan cuál es mi principal preocupación, a ver, primera cosa, la deuda cae en términos del PBI. ¿Por qué cae la deuda en términos del PBI? Porque cae el área verde, que es la deuda en dólares. ¿Por qué? Por el atraso de tipo de cambio. El día que el tipo de cambio se mueva, esta área verde va a volver a ir para arriba. Pero fíjense cómo va cayendo la participación de la deuda a tasa fija y va subiendo la participación de la deuda que ajusta por ser. ¿Qué vale mi preocupación? La evolución de esta deuda que ajusta por ser. ¿Por qué? Porque si yo me fijo la deuda ajustada por inflación, digamos, a precios corrientes, fíjense lo que está pasando con la deuda. La deuda cayó 12% en términos reales, explicado por la fuerte caída que tiene la deuda en dólares, por el atraso de tipo de cambio, pero fíjense cómo la deuda indexada subió 22 puntos por encima de la inflación. Bueno, esta dinámica empieza a ser preocupante. ¿Por qué? Por la aceleración de la inflación y por el ritmo que va tomando, pero además porque a medida que nos vamos acercando a la elección, el apetito por esta deuda parecería que se va reduciendo, entonces los vencimientos se van concentrando y si en algún momento no se logra rolear toda esa deuda, el gobierno tendrá que optar por ver cómo hacer para financiar esa deuda post-elecciones o tendrá que emitir los pesos para pagar esa deuda y en la medida que emita los pesos, ¿qué va a generar? Pesos excedentes y presiones sobre el tipo, digamos, sobre la reserva del Banco Central y sobre la brecha cambiaria. Hay gente que le preocupa la evolución de las LELIQs y los pases pasivos del Banco Central. Pero fíjense, hacemos el mismo ejercicio de poner el balance del Banco Central a precios constantes. Las LELIQ están cayendo en términos reales y los pases pasivos caen en términos reales y la base monetaria mucho más. ¿Por qué? Porque el Banco Central se financia emitiendo base monetaria a tasa cero, con lo cual le gana toda la inflación, y LELIQs a tasa real negativa. Entonces, en realidad el balance del Banco Central se va reduciendo en términos reales. Acá no veo un problema, como sí lo veo en la deuda del Tesoro. El apetito por la deuda SER que vemos, los plazos más cortos, el mercado está dispuesto a demandar bonos a tasa real negativa. SER menos algunos puntos porcentuales, en los tramos más cortos muchos puntos porcentuales. Y si me quiere más largo, el mercado empieza a pedir un
empieza a pedir un premio adicional. Y esta es la curva en dólares, donde los bonos más cortos, digamos, en la curva rinden ¿cuánto? 30%, y si uno quiere explicar por qué en Argentina nadie invierte nada, porque hay que encontrar proyectos que me rindan 30% en dólares para justificar, digamos, el riesgo país, con lo cual la verdad que bastante complicado. Ahora bien, y anticipándome a las preguntas, digamos, cuando uno ve estos niveles de rendimiento de la deuda global, bueno, la verdad que pueden funcionar como una cobertura a futuro, porque ya de alguna forma están descontando algún eventual, aún descontando una eventualidad de una eventual reestructuración de deuda, digamos, no tendrían pérdida de capital estos bonos. Entonces, creo que como cobertura, estos bonos son interesantes de analizar. Para terminar, ¿cuál es el gran déficit estructural que tiene Argentina? El déficit de confianza. Acá hablamos del déficit estructural de divisa y en realidad el gran déficit que tiene Argentina es el déficit estructural de confianza. La confianza promedio que tuvo Alberto Fernández hasta el momento de su gobierno por debajo de 2, a pesar del pico de marzo de 2020, cuando nos encerramos todos y tuvo un pico de confianza por debajo del promedio de Macri. Pero ese no es tanto el problema. El problema es que hoy el nivel de confianza está por debajo del peor momento que tuvo Macri en todo su gobierno. ¿Cuál es el gran problema que hoy? Digamos, el gran nivel de desconfianza que enfrenta la economía, ¿no? Bueno, hasta acá llego yo, quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la exposición. Deja muchos temas como para ir pensando. Vamos a ir alternando algunas preguntas con Matías. Yo empiezo con una reflexión, si se quiere, desde el punto de vista de la política, donde vos muestras un escenario bastante complicado hacia el futuro, pero la política pareciera no tomar nota de eso y está pensando en el 2023. ¿Cómo hacemos para generar confianza en este plazo de 500 días más o menos que faltan para la próxima elección, cuando en la coalición gobernante cada vez se ven más las diferencias, donde uno ve que el ministro de Economía ahora es un superministro, pero superministro que actúa más como fusible para el actual presidente y está denostado por toda la facción más extrema del oficialismo. ¿Cómo se hace para convivir con los desafíos del corto plazo y pensar en una estrategia para ganar una elección a largo plazo? A ver, esa pregunta habría que hacerle a un sociólogo, Saúl, no a mí. Pero, a ver, te doy mi opinión. A ver, primero, digamos, si uno trata de pensar en mediano plazo de Argentina, Argentina tiene dos factores que son extremadamente positivos. El primero, tiene una riqueza de recursos naturales fenomenal, casi, yo diría, 15 PBI de Argentina entre cobre, litio, gas, petróleo y toda la agroindustria, pero nunca la pudimos capitalizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Capitalizar eso. ¿Cuál es el segundo gran activo que tiene Argentina? Que como país somos acreedor neto del resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más acreencias que deuda con el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y yendo a tu pregunta, Saúl, que el gran deudor es el sector público. Entonces, como el gran deudor, tenemos un sector público muy deudor y un sector privado muy acreedor. Todo lo que está fuera del sistema financiero argentino es la creencia que tenemos los argentinos contra el resto del mundo. ¿Cuál es el plan que genera credibilidad en Argentina? Bueno, la reducción de ese, no diría del endeudamiento, pero ese déficit del sector público. Y para reducir el déficit del sector público, ¿qué tiene que hacer? Bajar el nivel de gasto. Que si vos no lo bajás con un programa que básicamente sería la suba de tarifas y bajar el déficit operativo de empresas públicas,
el ajuste te lo hace la inflación, como le mostraba, y lo que hace es bajar el poder de compra de los jubilados, pensionados y planes sociales. Ahora, de la política, yo soy responsable de la suba de tarifa y no soy, y en realidad la inflación es culpa de los empresarios inescrupulosos. Eso es como lo ve la política, ¿no? Entonces, como que el costo sería menor, parecería. Ahora bien, ¿cómo generás confianza de acá hasta el cambio de gobierno? La verdad que yo creo que para este gobierno va a resultar casi imposible, si no imposible, generar confianza. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo generamos confianza post elecciones del año que viene. Y creo que de nuevo, cómo se genera confianza es con un programa creíble, donde el programa creíble creo que la base tiene que ser bajar la inflación, y para bajar la inflación una de las columnas vertebrales es la reducción, sino la eliminación del déficit fiscal, ¿no? Sí, a lo cual no parecería que desde el punto de vista de la política estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Más cuando Guzmán intenta ajustar por el tema tarifa y desde el otro lado le contestan felicitando a distintos gremios por conseguir una paritaria superior. Absolutamente, completamente de acuerdo. Por eso creo que para este gobierno va a ser muy complicado. Creo que hay que ir pensando en un próximo gobierno cómo hacer para generar esa confianza, ¿no? Perdón que te meto ¿Qué ahí haces, Aníbal? ¿cómo anda, Fer? Meto una cuchara ahí antes de pasar a otro tema, porque un poco la pregunta que muchos inversores y nosotros mismos nos hacemos. Aparentemente con esta dinámica que ya tenemos andando y que vos muy bien reflejabas en tu cuadro, decís, che, haciendo proyecciones prudentes, ¿sí? La aceleración de la inflación luce casi inevitable, ¿sí? Y este gobierno aparte no se caracterizó por ser prudente, con lo cual eso es un escenario moderadamente optimista. A ver, y acá obviamente entramos en terreno, toda protección tiene una parte desconocida, pero quizás en esta te pongo en un brete para decir, che, a ver, esta dinámica, ¿sí? Dada más que nada aparte de la historia que tiene la Argentina, porque quizás si vos vas a otros países del mundo que no han tenido estas dinámicas en su historia reciente, vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Es más, la puedo aprovechar hasta para licuar y salgo. En la Argentina normalmente esto nunca terminó ordenadamente, vamos a decir así. ¿Sí? O sea, generalmente los picos inflacionarios dieron lugar a alguna medida fuera del mercado para después para ir de nuevo. ¿Es tan grave el problema? ¿Decías las LELIQs? No, porque muchos confunden por ahí LELIQ, deuda del tesoro. ¿Es tan grave el problema que tenemos que irnos a algo fuera de mercado? O, digamos, con un poquito de racionalidad, vos decís, che, este gobierno puede llegar a terminar 2023 a los trompadones, con una inflación acelerada, pero si el gobierno que viene no se le da por desarmar el cepo de un día para el otro, porque sería imposible, ni por tratar de bajar la inflación de 90 a 0, porque sería un descalabro, ya lo vimos, ¿sí? Con un plan medianamente lógico, que tenga un objetivo de 3, 4 años para acomodar las variables. ¿Vos podés salir sin una piña o ya es como que primero viene la piña y después tenemos que salir? No, a ver, ahí voy a hacer dos comentarios en relación con una pregunta que hay ahí en el chat. Creo que vos estás planteando un punto que es fundamental, Aníbal, digamos, la experiencia que tiene Argentina. Y uno muchas veces dice, bueno, esto puede ser como 2001, 2002. Y yo digo, cuidado con 2001, 2002, porque 2001, 2002 tenía una economía que no estaba indexada, venía de la convertibilidad de 10 años de inflación de un dígito, incluso deflación. Lo segundo que tuviste, o con lo cual moviste el tipo de cambio y licuaste todo el gasto. Hoy el gasto no lo licuás de corto plazo, pero rápidamente se indexa. Lo segundo que tenías en aquel momento, venías de una caída de actividad fenomenal, entonces tenías capacidad ociosa, no tenías que invertir. Ahora la economía no crece, pero no hay una gran capacidad ociosa. Lo tercero, venía de una reestructuración de deuda, que desde el punto de vista financiero te genera excedente de caja, porque yo pago vencimiento de capital e interés y de un día para el otro digo, perito para la vieja, no pago más, y me empieza a sobrar la caja.
y tuviste baja de tasa de interés y suba de precio de materias primas. Entonces, si uno piensa en esos 5 componentes, hoy parecería que ninguno de esos componentes se va a dar futuro. Entonces, primera cosa, tenemos experiencia y tenemos un escenario distinto a lo que fue el último gran ajuste argentino. Segundo punto, a ver, si uno piensa en la deuda SER y estamos hablando de inflación de 90%, uno diría, bueno, que me pague 90% un bono y lo comparo contra tipo de cambio, espero que el tipo de cambio suba 90%, y la verdad que creo que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar un salto del tipo de cambio oficial. ¿Qué es todo lo que tenga a su alcance? Por un lado, a ver, todo lo que tenga a su alcance, primero no tiene que haber pesos excedentes. Entonces ahí viene el primer problema. Si yo no logro rolear los vencimientos de deuda indexada, me obligaría a emitir pesos. Y como yo no quiero que sobren los pesos, yo creo que ahí hay un riesgo de que de alguna forma se haga un reperfilamiento, como se decía en su momento, de esa deuda. Creo que hay un riesgo de eso. ¿Por qué? Porque si yo emito todos esos pesos, ¿sí? En medida que va venciendo esa deuda, sí, aclaro, no logro rolearla, todos esos pesos le van a generar un problema al Banco Central, no va a tener que intervenir en el mercado oficial porque todo el mundo va a querer importar bienes y además te va a generar brecha, con lo cual al final te va a generar un problema cambiario, y si te genera un problema cambiario te genera un problema inflacionario mayor aún y te genera un problema social y un problema político. Entonces, entre la disyuntiva de ver cómo hago para lograr la refinanciación de la deuda SER o tener un problema de inflación social y político, creo que de la política siempre van a tratar de refinanciar, entre comillas, el vencimiento. Ahora, la pregunta que me hacen acá en el chat, está bueno que me preguntan, digamos, ¿tiene el próximo gobierno cómo generar confianza? ¿Qué pasa si genera confianza? Y también parte de tu pregunta, Aníbal. Si uno a este escenario le pusiese confianza y un plan creíble, ¿qué es lo que le tendría que decir yo a ustedes? Bueno, a ver, si este gobierno y o el próximo van a generar confianza, viene un plan creíble que va a bajar la inflación, bueno, hay que salir a vender toda la deuda SER y tomar deuda larga a tasa fija. Entonces, es muy fácil con confianza y con un plan creíble de alguna forma canjear la deuda indexada por deuda a tasa fija. Pero de nuevo, el gran problema es cómo termine la charla y la pregunta de Saúl, ¿cómo generamos confianza? ¿No? Te saco un minuto y después le devuelvo la palabra a Saúl. Lo hemos charlado en otras oportunidades, yo me perdí una partecita de la charla, por ahí lo tocaste. Si bien el escenario internacional no parecería que los commodities vayan a seguir subiendo, hoy los precios que tienen son extremadamente buenos para las economías productoras de commodities. Nosotros venimos viendo dentro de estos ajustes que se vienen dando en el mundo que pocas regiones nunca alcanzaron los valores de prepandemia, o sea que si todos los mercados accionarios, fruto de este exceso de moneda y tasas muy bajas, terminaron en valores muy superiores a los previos, salvo Latinoamérica. Latinoamérica en general, ¿sí? Como continente, nunca llegó a los valores 2020, cuando normalmente en situaciones de tasas bajas, y más allá de todo, 3%, 2%, no es una tasa alta, de hecho estamos, vos lo ponéis en un gráfico, recién llegando a los valores vigentes antes de la pandemia, que veníamos en un pequeño ciclo de suba, y que claramente, a ver, si bien podrán ser tasas positivas para cuando la inflación alcance el 2, hoy están behind the curve, como suelen decir, muy por debajo de la curva. Y no parecería que los commodities vayan a bajar mucho. Y se viene dando en estos últimos meses, vos sabés que yo vengo viendo Brasil, que a pesar de la suba del dólar en el mundo, una de las pocas monedas que le viene ganando, y por mucho el dólar, es el real. ¿Sí? De niveles de 6 que llegó en un momento, después se vino en 5.50 y hubo ida y vuelta, pero está de vuelta en 4.70, 4.80. ¿Cómo ves Latinoamérica más allá de todos estos procesos políticos? Estamos viviéndolo ahora en Colombia, ¿sí? Pero que en general lo que se ve es que cuando llega un presidente tipo Boric, su grado de libertad en realidad está mucho más acotado que lo que tienen en Argentina. Y parecería que el escenario, ¿sí? Vos lo mencionabas recién, Argentina tiene 5 o 6 PBI en recursos naturales no explotados, de petróleo, gas, litio, cobre, y Latinoamérica en general vende eso. Puede haber
si la política no hace algún desastre, un ciclo como hubo en su momento, que vimos inclusive con Lula presidente, los máximos de Brasil, por ahora no me acuerdo si era 2007, 2006, ¿sí? ¿Algún resurgir o es tan complicado lo que ustedes ven desde la parte política que los flujos no van a volver más a la región? Dos comentarios. Primero, una digresión. Es cierto que el real se apreció mucho, pero si tomás el corto plazo, una de las monedas que más se apreció fue el rublo. Sí, Es fenomenal la apreciación que tuvo. Y casi como un chiste, los bonos ucranianos rinden menos que los bonos argentinos, pero hay una posibilidad de inversión, ¿no? Ahora, puntualmente en América Latina, estoy completamente de acuerdo en todo tu análisis. Todo el contexto internacional lo favorece a América Latina. La subra de los precios de materias primas, que para mí son precios que se van a mantener más allá de que termine la guerra mañana, porque si la guerra termina mañana, las sanciones van a durar mucho tiempo, entonces creo que los precios de materias primas van a seguir siendo elevados. Eso lo favorece a América Latina en su conjunto. Dentro de lo que favorece a América Latina en su conjunto, yo diría, el gran problema que tiene América Latina es un problema político, porque, digamos, Chile, Perú, Colombia, todos son problemas políticos, y uno va a Estados Unidos y en Estados Unidos ve la cantidad de chilenos que se están yendo a vivir a Miami, ya sumado a los argentinos y a los venezolanos, y hay un poco de peruanos y ahora van a empezar a aparecer los colombianos, digamos. Entonces, claramente eso te genera inestabilidad e inseguridad. En el caso puntual de Brasil, yo te diría, Brasil yo creo que es una posibilidad, y lo venimos hablando hace tiempo. ¿Por qué? Porque está beneficiado por el precio de los alimentos, es pequeño exportador de energía, con lo cual lo favorece un poquito, pero es exportador de minerales metalíferos y la suba de precios también lo favorece, a la vez que es un país, yo diría, de los mimados del mundo. A ver, el mundo hoy tiene una Europa en conflicto, un Estados Unidos desacelerando, un China que se cierra, y es como una parte del mundo empieza a mirar a América Latina con cariño, y dentro de eso Brasil siempre el niño mimado, digamos. Entonces creo que eso le juega a favor. Que hay que seguir muy de cerca de Brasil las elecciones, este año tiene elecciones presidenciales, donde si bien no sé cuál es el riesgo, si que lo reelijan a Bolsonaro o gane Lula, pero vamos a decir lo siguiente, Lula se está vendiendo como un Lula en serio moderado. ¿Qué quiere decir? Está más cerca de Cardoso. Va con la gente de Cardoso, digamos, de alguna manera. Exactamente. Tiene un presidente de Banco Central ortodoxo, tiene muchas cosas muy sensatas Brasil como historia. Ahora, creo que Brasil la volatilidad va a estar dada por la política, ¿no? Pero definitivamente, dentro del contexto global, creo que Brasil tiene una historia para contar. Sí, sí. Saúl, te devuelvo. Bien, gracias Aníbal. Dos preguntitas, atento a la hora, dos preguntitas más relacionadas con los mercados externos. Uno está relacionado con una reunión que está prevista entre Biden y Jay Powell en un momento donde se acercan las elecciones de medio término y donde no luce muy bueno el panorama para los demócratas. Incluso hay encuestas que lo dan que van perdiendo en algunos de los bastiones tradicionales, y recordemos que la Cámara, el Congreso está dividido casi 50 y 50, ¿no? En este escenario parecería que lo único positivo que puede mostrar Biden es una tasa de desempleo muy baja, pero bueno, está el problema de la inflación que empieza a ser complicado. La política en Estados Unidos, ¿qué privilegiará en ese sentido? ¿Bancará que la Fed siga ajustando, como dicen, whatever it takes, para lograr bajar la inflación? ¿O eventualmente sí va a ser un guiño a la Alfonsín y bueno, que haya un poco más de inflación y después vemos? A ver, creo definitivamente que por primera vez en décadas el tema de inflación se metió en la política de Estados Unidos.
Uno va a Estados Unidos y la gente está preocupada por la inflación, algo que no pasaba desde el principio de la década de los 80. Con lo cual creo que la Reserva Federal va a atacar la inflación y de hecho hoy no tenés que incentivar actividad económica, digamos. De hecho tenés un problema que la demanda te está tirando muy por encima del potencial y eso es lo que te genera la suba de los costos laborales ajustados por productividad, la inflación y el deterioro de las cuentas externas. Entonces, seguramente la política debe estar preocupada de que no haya un hard landing, pero también está preocupada del tema inflacionario. Entonces creo que definitivamente la lucha contra la inflación va a seguir y como dije en la presentación, creo que hay algunos factores que le pueden servir a la Fed para mostrar una desaceleración en la tasa de inflación a partir, yo diría, de junio, julio, siempre y cuando no se desencadene una tercera guerra mundial. Esa es siempre la aclaración, ¿no? Porque si los precios de materias primas se estabilizan, estoy ajustando fiscalmente, estoy ajustando monetariamente, se están desacelerando la venta de real estate, que pondera 40% en el CPI, digamos, tenés factores que te pueden ayudar a que se desacelere la tasa de inflación. El éxito sería lograr un hard landing, ¿no? Perdón, un soft landing. Ahí daría la sensación que una moderación o incluso una caída en el precio de la energía ayudaría también, ¿no? Para eso sería importante de que el gobierno americano articule con los países productores, básicamente Arabia Saudita, una oferta adicional, ¿no? Que parecería que eso le está costando. Me imagino que la industria del shale en Estados Unidos viene creciendo fuerte, pero no va a ser suficiente eventualmente para lograr este efecto. ¿Vos crees que puede haber alguna presión sobre Arabia Saudita u otros países productores que sea efectiva por parte de Estados Unidos? En realidad el mayor problema que tenés energético, bueno, uno de mediano plazo, que es la reconversión de la matriz que están tratando de llevar adelante a nivel mundial, donde se quiere reemplazar por energía renovable. Y la verdad que eso es muy difícil, dado que si yo quiero generar energía, no sé, eólica o solar, necesito tener, digamos, un equipo por detrás para la intermitencia. ¿Qué quiere decir? El momento que no hay aire, que no hay viento, no hay sol, y yo tengo que tener una máquina por detrás que me genere electricidad para ese momento. De hecho, no sé si se acuerdan, pero a mitad del año pasado Europa registró un problema energético por falta de vientos. Bueno, hace falta tener un equipo de backup para la intermitencia. Ese es de mediano plazo. De corto plazo el gran problema es gas. ¿Por qué? Porque Europa, que le compra a Rusia, de golpe quiere dejar de comprarle a Rusia. Ese gas que produce Rusia no tiene a dónde mandarlo, porque lo tiene que liqueficar para triangularlo de alguna forma, y no tiene la capacidad ni los gasoductos para exportarlo, entonces gas que de alguna forma se perdería, y Europa salió al mundo a buscar gas licuado. Entonces yo te diría que la principal restricción no está tanto en petróleo como en gas licuado. Y creo que eso va a ser difícil de revertirlo. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿va a seguir creciendo? Porque para que me genere inflación, el petróleo se tiene que ir a 110, a 120, a 130, eso es la inflación. Si se mantiene en torno a 100, sí, es caro, tiene impacto sobre el poder de compra de la gente. De hecho, vemos que en Estados Unidos la gente decidió bajar su tasa de ahorro antes que dejar de consumir. Pero no te genera más inflación, ¿no? Si el precio se mantiene elevado. Bien, perfecto. Y una última pregunta, atento al tiempo. En tu exposición mencionaste que luego de las fuertes caídas que mostraron los índices accionarios de Estados Unidos, uno podría pensar que, y de acuerdo a otras variables, estaríamos más cerca de un piso, al menos por el momento, y uno cuando mira, por ejemplo, la pérdida en términos de riqueza producto de esta caída es muy superior incluso a lo que fue la crisis del 2008 en su momento. Vemos que algunas empresas ya empiezan a tener price earning bastante más razonables, proyecciones de crecimiento de ganancias interesantes,
vemos los insiders comprando nuevamente acciones de sus compañías, vemos que el mercado de bonos dentro de todo ha hecho pie en estos niveles, lo cual eso me imagino que sustenta la idea que vos nos transmitiste. La reflexión que te pido es, ¿qué riesgos le ves a ese escenario? ¿Qué puede salir mal? A ver, creo que el principal riesgo es que el principal riesgo que tenés es que la Reserva Federal tenga que extremar medidas de ajuste para controlar la inflación y que termine en un hard landing. Creo que ese es el gran riesgo. Y que ese hard landing te genere, digamos, sí, cobertura y empiece a bajarte, tengas otro sobreajuste en la bolsa. Creo que tiene que ajustar un poco más, puede ajustar un poco más, pero ya sería innecesario. Entonces creo que el gran riesgo sería ese, que una Reserva Federal teniendo que extremar medidas para controlar la inflación y que eso te provoque un hard landing. Ahora, al mismo tiempo, como atenuante, tengo que decir que generalmente esas caídas abruptas de los mercados están relacionadas con el apalancamiento que tiene el mercado, o sea que son burbujas que se arman en base a deuda, y en este caso en particular, si uno tiene que ver en la economía americana dónde estuvo el apalancamiento, en realidad el que se endeudó fue el Tesoro. El Tesoro en 2 años acumuló 30 puntos del PBI de déficit fiscal, llevó la deuda a más de 100% del PBI, y eso le transfirió a la gente, entonces la gente tuvo un ingreso extraordinario, un ahorro extraordinario, y salió a comprar activos y te hizo subir todos los precios. Pero el principal sector apalancado es el Tesoro, no el sector privado. Entonces también por ese lado creo que te pone un piso a un posible caída abrupta de la bolsa, ¿no? Sí, ahí un poco lo que uno debería tratar de estimar, ¿no? Es la posibilidad de upside versus la posibilidad de downside en ese tipo de escenario. Creo que de un correcto análisis de ese escenario te daría, digamos, el timing preciso de empezar o de continuar una inversión en los mercados bursátiles, ¿no? Claramente nadie tiene el diario del lunes, pero ya a estos valores aparecerían, y yo coincido con lo que vos dijiste, algunas oportunidades en ese sentido. Completamente. Bárbaro, Fernando, muchísimas gracias por la exposición. Como siempre fue muy productiva, creo que va a ser del agrado de nuestros clientes y colaboradores. Así que bueno, agradecerte nuevamente y esperarte el próximo mes. Como siempre un gusto, muchas Muchas gracias y gracias saludos y para gracias todos. a todos los participantes. Gracias a todos por acompañarnos.